La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Bienvenidos todos a nuestro programa, La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, en el que siempre tenemos el privilegio de tener invitados que nos expresan a través de su testimonio las diferentes situaciones que han tenido en su vida, los diferentes momentos, las diferentes etapas de su vida. Les llamamos hombres de valor porque se sientan y vienen y nos comentan esas experiencias que han tenido, que pueden ser positivas, puede que no sean positivas, pero son parte de lo que Dios ha querido hacer en nuestras vidas. Y es cuando reconocemos de que nosotros decíamos que teníamos un plan de vida, pero cuando estamos en la fraternidad decimos, es el plan de Dios en mi vida. Y entonces, ¿por qué somos los hombres más felices de la tierra? Porque ya aprendimos a vivir y sabemos que los problemas están bajo control cuando se los entregamos a Dios. Todos tenemos problemas, siempre existen, solo que el enfoque que tenemos de ellos es diferente. Siempre les presentamos la visión de nuestra fraternidad porque es importante que usted conozca de dónde venimos, qué somos, qué es lo que no somos, qué hacemos, qué no hacemos también, y cuál fue la visión del fundador, Demos Shakarian, cuando Dios puso una visión en su vida a través de la fraternidad. Los invito a que veamos la visión. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos. No somos iglesia. No ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra. Amigos, bienvenidos a nuestro programa La Mejor Noticia. Siempre tenemos un invitado. Hoy me siento cuádruplemente contento. Es una persona que conozco desde hace más de 30 años.
es un hombre trabajador, entregado, un hombre de familia. O sea, Fernando, tuvimos experiencias pasadas también juntos en nuestras vidas antes de llegar a los pies de Dios. Pero miren cómo es de maravilloso. Hoy nos sienta juntos y nos dice, ¿se acuerdan cuando andaban en otras cosas del mundo? Sí, hoy los quiero en las cosas mías. Y Dios es maravilloso. Fernando Ramos, gracias por darnos el privilegio de aceptar la invitación. Casi no se lo digo a mis invitados, a usted lo quiero un montón. Es un hombre que hemos trabajado juntos profesionalmente hablando, hemos desarrollado una cantidad de proyectos, lo he visto desvelarse una cantidad de días con tal de entregar un trabajo con un profesionalismo muy grande. Y ese entusiasmo, ahora él se lo dedica al servicio de Dios. Pero como nuestro programa tiene diferentes bloques, diferentes etapas, siempre en este primer bloque tratamos de conocer un poco de la infancia, la juventud, nuestros padres o las personas que el testimonio quiera relacionar en lo que fue esa primera etapa de su vida. Fernando, cuéntenos cómo fue esa infancia y esa juventud. Gracias Nelson por invitarme, realmente es un privilegio, el sentimiento es mutuo, creo que se lo he dicho en otras ocasiones, usted es mi mentor, uno de mis principales mentores, motivadores laboralmente, las puertas que hoy entiendo que Dios me abría en mi vida, las abría a través de usted en muchas ocasiones, así que quiero agradecérselo aquí públicamente entre los amigos. Bueno, pues mi infancia relativamente fue una infancia normal, se podría decir. Nací en un matrimonio, en un segundo matrimonio de mi papá. Somos 2 hermanos, María Enriqueta y yo, del segundo matrimonio, y tengo 3 hermanos del primer matrimonio de mi papá. Los primeros años de mi vida pues eran acampando con mi papá en las playas. Él tenía una tienda de campaña, le gustaba que saliéramos a acampar. Y así transcurrieron los años, ¿verdad? Nos cambiamos muchas veces de casa, ¿verdad? Eso hacía que pues no pudiera arraigar amigos, ¿verdad? Y quizás ya cuando pasé de los 10, 12 años fue que ya nos pudimos establecer bien en una sola casa. Y es cuando comienzo a tener recuerdos de mi madre enferma. Mi madre fue diagnosticada con una enfermedad llamada mal de Parkinson. Y ella fue dopada con una medicina muy, muy fuerte que pues con el correr del tiempo hizo que ella perdiera su movilidad, ¿verdad? Había que asistirla para darle vuelta en la cama, para ayudarla a bañarse, para todo, ¿verdad? Y había una condición en la casa, ¿verdad? O salía mi hermana o salía yo, porque alguien tenía que quedarse cuidando a mamá. Ya cuando cumplo 16, 15, 16 años, esa rebeldía de un joven de esa edad me hacía ya no respetar esa condición y me iba pues a las fiestas, ¿verdad? Con mis amigos que conservo hasta el momento, que quiero mucho, los quiero mucho. Y en una de esas salidas en las que yo irrespeté la salida de que no tenía que salir, mi madre muere ahogada en sus vómitos porque no tenía nadie que la asistiera en casa, ¿verdad? Muerta mi mamá, mi papá se va de la casa aproximadamente a los 30 días. Él ya tenía otro hogar. Yo conocía que él tenía otro hogar, se lo permitía porque sabía que las condiciones de salud de mi mamá no eran las adecuadas para un hombre, pero también guardaba sentimiento en mi corazón que traicionaba la confianza de mi madre. Ya yéndose mi padre de la casa, él siempre fue un proveedor, ¿verdad? Siempre nos daba la comida y todo lo demás, pero nos quedamos mi hermana y yo en la casa. Eso dio a que se abrieran un montón de puertas que antes no estaban. Mi casa se convierte en la casa club de la colonia, ¿verdad? Comienzan a converger muchos amigos ahí. Ninguno era malo, ¿verdad? Sino que todos fuimos descubriendo las cosas que son malas, ¿verdad? Y es donde comienzo a caer en alcoholismo, en tabaquismo, comienzo a desperdiciar mi vida de una manera muy fuerte, ¿verdad? Comienzo a consumir marihuana, ¿verdad? Y así transcurren varios años en los que realmente no hacía nada por mi vida, muy poco estudiaba, yo era muy mal estudiante, ¿verdad?
¿Qué le puedo decir? En ese transcurso también descubro la cocaína, ¿verdad? Luego pues me caso con una de las mejores amigas de mi hermana, ¿verdad? La madre de mis 3 hijos. Tengo 3 hijos, Roberto de 28 años, que es arquitecto, y tengo gemelitas de 22, una está estudiando ingeniería biomédica y la otra está estudiando medicina, ¿verdad? Son una bendición de Dios. Me caso con esta amiga de la infancia que nos conocíamos quizás desde los 6 años. Y los primeros años fueron muy buenos, ¿verdad? Ella toleraba todas las cosas, yo regresaba muy tarde de la casa, ingería mucho alcohol. Le decía, ya vengo, me voy a tomar 2 y vengo a las 11, ¿verdad? Pero llegaba a las 2 y me tomaba más de 11. Y así transcurre el tiempo, ¿verdad? Luego pues se me comienzan a abrir las puertas en una institución de educación a donde comienzo a hacer trabajos, se me brindan oportunidades de hacer cosas que nunca antes había hecho, ¿verdad? Y luego pues viene mi hermano de Panamá, él vivía en Panamá y le gusta, lo comienzo a llevar a los proyectos que hacíamos juntos con usted y le gusta mi trabajo. Y me quiere llevar para Panamá y comienzo a irme para Panamá. Antes de que vayamos a esa etapa de su vida, yo soy testigo del esfuerzo, del trabajo, se lo dije hace un momento, nos conocemos desde hace más de 30 años. Las casualidades en la vida no existen. Yo soy viudo, pero donde yo vivía con mi esposa, enfrente vivía la primera esposa de Fernando, en la 51, ¿ya? Y uno empieza a ver que cómo se unen todas las cosas. Tenemos otro gran amigo en común, José Mauricio, que se conocieron antes, pues, ¿verdad? Y fue a través de él que yo lo pude conocer. Ese esfuerzo, esa voluntad, esa entrega, Fernando, Dios le tiene preparado muchas cosas a uno en la vida, porque ya vamos a seguir hablando de cómo esa voluntad de energía y esfuerzo ahora es para el servicio de Dios, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ir a la convención. Su esposa, Caro, me recibió y le digo yo, ¿y Fernando dónde está? Allá está adentro, también trabajando, me dijo, ¿verdad? Así es que vean qué lindo es que a pesar de las situaciones que hay en la vida, uno se vuelve a encontrar con gente que quiere en el camino correcto, en la senda en la que Dios quiere, nos vuelve a unir. Llegamos hasta aquí. Recuerden que aparecen en las redes sociales, en los comerciales, para que si ustedes quieren opinar, hacernos alguna consulta, anótenlas que con mucho gusto les vamos a contestar. Volvemos en un par de minutos. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos define. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo.
Voy de este cipote entre la hierba. Bienvenidos al segundo segmento de nuestro programa La Mejor Noticia. En este programa tenemos a Fernando Ramos, que nos está contando sus experiencias de vida. Nos contó de su hogar, nos contó de su familia, su padre, su matrimonio, sus inicios profesionales. Yo le voy a llamar su constructora porque realmente así es, ¿verdad? Ese lujo de detalle que tiene cuando hace los trabajos maravillosos. Su hermano, entiendo, Fernando, que era arquitecto. Arquitecto. Tenía una empresa en Panamá y pues teniendo las fortalezas que tiene Fernando, lo invita a ir a Panamá. Hasta ahí llegamos en el segmento anterior, así que a partir de ahora nos cuenta Fernando cómo fue. Bueno, comienzo a viajar a Panamá, en Nelson comienzo a hacer proyectos en Panamá, tenía proyectos aquí, tenía proyectos en Panamá, realizaba proyectos de 8 meses, 12 meses, a veces hasta de 2 años en Panamá. Comienzo a ganar cantidades de dinero muy por encima de lo que para la edad que yo tenía en ese entonces pudiera entenderse de ganar, y entonces comienza en mí una vanidad. Comienza a crecer en mí aquel pensamiento de que yo me las podía todas, que todo lo que yo hacía, lo hacía por mis propios medios, ¿verdad? No lograba dimensionar que era Dios el que había puesto dones en mí para poder hacer las cosas. Comienzo a ver a mi esposa, a mi ex esposa Patricia, como un accesorio. Mi familia la veía como un accesorio de un hombre de éxito. Pensaba que con proveerles lo necesario, darles un buen carro, que tuvieran buena comida, que tuvieran una buena casa, eso era ser papá, ¿verdad? Yo no iba a las reuniones a los colegios, sino que era realmente, la labor era de ella, y yo pensaba que yo era proveer. Dios me dio una excelente esposa, una muy buena esposa. Sin embargo, con mis actitudes la fui perdiendo. Y así en ese ir y venir, fueron 12 años de ir y venir a Panamá, ¿verdad? Y en uno de esos viajes me dice la mamá de mis hijos que ya no quiere estar casada conmigo, que se quiere divorciar. Ella pensaba que yo tenía otro hogar, yo tenía cualquier vicio, Nelson, menos el de andar mujeriando, ¿verdad? Yo llegué al punto de cocinar el crack y la cocaína y fumármelo. Pasé varios años en eso. Probablemente mis hijas fueron engendradas bajo los efectos de esas drogas. Mis hijas me nacieron de 5 meses, 2 semanas, pesaron 2 libras cada una. El brazo de ellas era del tamaño de mi dedo meñique, Nelson. Cuando yo me acerco al doctor para decirles que le quería poner María a mis hijas en honor a la mamá de Jesús, imagínense, un hombre de mundo, ¿verdad?, que no tenía ninguna relación con Dios. Se me vino ese pensamiento, y la respuesta del doctor fue: mejor pensar en otra cosa y no en ponerles nombre. Era muy reservado el estado de mis niñas, ¿verdad? Y esa quizás fue, Nelson, la primera vez que yo doblé rodillas, la primera vez en la que yo me hinqué y le pedí al Señor, le ofrecí dejar todas las cosas que te cuento en ese lugar que hay en los hospitales para recogerse. Y en efecto así fue, ¿verdad? Dios en ese momento, hoy entiendo que fue Él el que me dio esa fuerza para poder cortar todo de raíz, todo. Mis hijas estuvieron 17 días en un hospital privado. A los 17 días yo ya había quebrado completamente, pues la vida que yo llevaba no me permitía tener ahorro. Yo vivía en una constante fiesta. Y a los 17 días tuve que sacarlas casi secuestradas del hospital privado, ¿verdad? Así desconectando la incubadora y sacándola a la fuerza. Hasta me pusieron un guarda del hospital para llevarlas a un hospital nacional, a donde permanecieron 3 meses y 3 meses y medio más. Ellas ahí, durante ese periodo de tiempo, íbamos mañana y tarde a ver a mis hijas. Y ya cuando me las entregan del hospital y comienzan a comportarse como un bebé normal en la casa, ¿verdad? Ese viaje
ese ofrecimiento que yo le había hecho a Dios era de ida y de regreso. Volví nuevamente a tomar, volví a fumar, ¿verdad? Y ahora entiendo que Dios me dio esa fortaleza de dejar esa droga fuerte, ¿verdad? Y continúo nuevamente en el mundo, siguiéndome con ese pensamiento de que yo me las podía todas, que todo lo hacía por mis propios méritos. Termina pues al final divorciándome. Yo le ofrecí a Dios también hacer un pacto con Él para ver si me regresaba a mi matrimonio. Te confieso que al principio lo quería hacer simplemente porque yo me sentía ejemplo para mis amigos, ¿verdad? Siempre traté de sobresalir ante ellos y sobre todo sobresalir en lo malo, ¿verdad? Si ellos hacían uno, yo tenía que hacer 3, ¿verdad? En lo malo más que todo, ¿verdad? Pero el primer año y medio que yo traté de rescatar mi matrimonio, lo hacía simplemente por el hecho de que yo no quería ese fracaso en mi vida y no por el hecho de pensar que era una familia la que iba a perder. Pero como 6 meses antes de divorciarme, sí me di cuenta que realmente amaba a la madre de mis hijos. Pero yo me había encargado de romper el corazón de ella. Yo le había destruido su corazón, no tuvo remedio, nos terminamos divorciando, ¿verdad? Me voy a mi último trabajo en Panamá. Digo el último porque después se me abrieron oportunidades, pero ya no las quise seguir tomando. Cuando yo llego a Panamá, en ese trabajo yo ya no tomaba, y solamente lo que yo hacía era fumar marihuana. Llegué a pensar que la marihuana no era una droga, sino que llegué a pensar que era la medicina que yo me merecía para poder, por todo lo que trabajaba. Nelson, yo pasaba las 24 horas del día, los 365 días del año bajo los efectos de esa droga. Andaba siempre en mi bolsa, andaba yo con eso. Y fue bien difícil, ¿verdad? Porque en ese viaje a Panamá yo ya no tomaba, entonces ya no tenía que hacer los sábados, ya no tenía que hacer los domingos, entonces comienza una cosa en mi vida que nunca había tenido, era la vanidad. Comencé a verme en el espejo, me metí a un gimnasio, comencé a alzar pesas, mi cuerpo comenzó a cambiar y comienzo a hacer lo que nunca había hecho, a comenzar a andar de mujer en mujer, ¿verdad? Y comienzo donde yo ponía el ojo, decía que esa mujer se tenía que acostar conmigo, era acostándose conmigo, yo la bloqueaba en el teléfono y que siga la que sigue. Y así pasaron esos meses. Como unos 3 meses antes de yo regresar, me llamo a una casa que Dios me había dado en las afueras de San Salvador, una casa que tú conociste, sí. Una casa grande, en un terreno grande, que creí que la había hecho con mis fuerzas, no entendía que eran bendiciones de Dios. Hoy ya no tengo esa casa, la perdí porque no la pude pagar por el desorden. Y cuando llamo yo a esa casa, no estaba la mamá de mis hijos y mis hijos pequeños estaban solos en la casa, pues ella ya había encontrado a Dios, ella ya iba a la iglesia y servía en la iglesia, ya divorciados. Y claro, mis pensamientos eran otros, que pensaba en otra cosa que andaba haciendo ella, pues yo era del mundo, no podía tener pensamientos positivos, puesto que... Y entonces me entra un deseo de regresarme, de que me estaba perdiendo la infancia de mis hijos, ¿verdad? Y me regreso. Ya la empresa aquí en El Salvador no funcionaba porque ya prácticamente vivía trabajando en Panamá. Se fue haciendo un desorden en mi empresa, terrible el desorden, ¿verdad? Y cuando vuelvo yo aquí a El Salvador, pues no tenía ya trabajo, los pocos ahorros que había hecho se me fueron acabando. Y entonces un gran amigo mío, tú lo mencionaste hace un momento, me abre las puertas y me dan trabajo, ¿verdad? Y comienzo a emplearme. Yo entiendo que Dios tiene sus propósitos bien marcados, porque cuando yo regresé así un poco infladito del cuerpo y todo eso, a la primera que se me atravesó en el camino fue Carolina, mi esposa. Y te confieso que mis malévolas intenciones fueron hacer lo mismo que había hecho con un montón de mujeres anteriormente, pero ya mi vida era gris. Yo me había ido a vivir a un apartamento, mi hijo decidió irse a vivir conmigo, las niñas se quedaron con su mamá. Y comienzo a relacionarme con Carolina, pero ella comenzó a pintar de color mi vida, en esa vida gris que yo vivía. Ella comenzó a ponerle color, de alguna manera me terminé enamorando de ella. Si yo perdí una mujer que Dios me había dado excelente, Dios me dio una segunda oportunidad dándome una mujer extraordinaria, una mujer
que ha servido como mi polvo a tierra. Nos terminamos casando, ¿verdad? Mis hijos se llevan con ella de una manera extraordinaria y comenzamos a decir que íbamos a poner a Dios como centro de nuestras vidas, pero yo decía de una forma autodidacta. Nada de ir a ningún lado, ni iglesia, aquí hagámoslo nosotros, autodidacta. Y eso no funciona, Nelson. Ya lo comprobé, uno necesita un mentor, uno necesita una iglesia. Y estando trabajando ahí cometo algunos errores, termino siendo despedido de esta empresa, ¿verdad? Pero luego la misma empresa esta me abre las puertas para construirles un salón de usos múltiples, ¿verdad? Y comienzo a trabajar con el dueño de la compañía, que por cierto es la persona viva que yo más admiro en este planeta. Y se me confía la construcción de ese salón de usos múltiples, y estando en ese construir eso, de repente se me acerca a él me conoce también desde muchos años atrás y me dice cariñosamente Conejo, y me dice, mira Conejo, me dice, te invito a un Sahel, me dice. ¿Qué es eso?, le dije yo. Un seminario, hombre, me dijo, para líderes como vos. Ni siquiera fue muy explícito. Es en la playa, me dijo, en Bahía del Sol, me dijo. Ahí te vas a ir a divertir. Está bueno, pues, le dije yo, vamos, vea. Y es así como arreglo yo mi equipaje para ir al Sahel, ¿verdad? Confieso que puse mi medicina dentro de mis cosas que iba a arreglar, ¿verdad? Solo me faltó poner una tablita para ir a pescar allá, ¿verdad? Y me voy a ese Sahel. Antes de que entremos a esa experiencia maravillosa, porque no la quiero cortar, Fernando, de cuando ya llegaste allí, y es algo maravilloso siempre que uno lo cuenta. Tengo 2 o 3 comentarios que hacer. Tú dijiste, yo era el proveedor de mis hijos. Y en el primer segmento dijiste, mi padre era el proveedor de la casa. Amigos, este programa y estos testimonios, si usted cree que está siendo solo el proveedor y que con eso cree que es suficiente en su casa, no es cierto. Esa es una de las tareas que se tiene cuando es padre. Créamelo, que no le estoy diciendo que es mal padre, que es mala madre, no. Pero muchas veces en nuestro interior, por la cultura, por cómo fuimos educados, por cómo fuimos criados o cuál fue nuestra experiencia, creemos que con darle las cosas materiales a nuestros hijos, que eso es suficiente. Y vean ustedes que muchas veces lo que hacemos es reproducir el modelo con el que nosotros crecimos y con el que nosotros nos desarrollamos. Claro, cuando ya aceptamos al Señor, que en el siguiente segmento Fernando nos lo cuenta, vemos la vida diferente. Y cuando hacemos una visión retrospectiva, decimos nosotros, Dios siempre ha estado conmigo, porque me pudo haber pasado esto, y no me pasó. Pero eso lo vamos a ver en el tercer segmento. Volvemos después de los comerciales. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo, no
No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba. Ahí decía la mejor noticia. ¿Por qué se llama la mejor noticia? Porque los testimonios tienen como objetivo que usted conozca transformaciones. Que el eslogan de que somos los hombres más felices de la tierra, mentirosos, no son felices. ¿Cómo no? Pero ¿tienen dificultades? Por supuesto que tenemos dificultades. Y sabemos que las vamos a seguir teniendo, pero tenemos fe. Y sabemos que ya no es mi plan, es el plan de Dios en mi vida. Y Él nunca desea nada malo para nosotros. Estamos iniciando el tercer segmento. Está con nosotros Fernando Ramos, un hombre que conozco desde hace más de 30 años. Nos estaba contando que hubo alguien que él admiraba, reconocía, es un hombre símbolo, ¿verdad? Existen personas así, en las que uno confía, y que le hizo una invitación a una actividad y hasta ahí nos quedamos. Así que, Fernando, por favor, continúe. Gracias. Regresando un poquito, muchas veces Dios me llamó durante toda mi vida. Inclusive me recuerdo cuando estaba en aquellos momentos de adolescencia que había una muchacha que iba a una iglesia y quizás estaba enamorada de mí, yo nunca lo supe, pero me invitaba con una insistencia. Y tú dijiste también hace un momento que Dios nos protege a pesar de todas las cosas que hicimos. Nunca atendí el llamado. Siempre creí en Dios, pero pensaba que solo los hombres débiles o con algún problema de carácter hablaban de Dios o iban a las iglesias. Entonces creía, pero creía muy dentro de mí, ¿verdad? Y si probablemente cuando me invitaron al Sahel me hubieran dicho que realmente iba a una cosa de Dios, no hubiera ido, ¿verdad? Porque yo no es que no pensara que necesitara de Él, pensaba que no necesitaba que nadie me hablara de Él. Y así es como empaco mis cosas, me voy para el Sahel, ¿verdad? Yo supuestamente a calzoneta y todo, ¿verdad? Y no tuve la oportunidad de estar en un capítulo, ¿verdad? Fue patada al pecho, fue esta cuestión, ¿verdad? Dios tenía ya marcado el momento, ya estaba yo casado con mi amada Carolina, y no es que tuviéramos problemas, pero siempre el desorden, ¿verdad? Ya entrando a ese Sahel, no tardó mucho Dios en manifestarse. Hay una charla que se llama Hombre de Valor, por cierto, como tú lo expresas, a donde estaba ministrando alguien, estaba ministrando una persona, y esta persona decía que levante la mano el que tiene problemas de carácter, el problema de neurosis. Y yo estaba llorando, Nelson. Mira, los que han ido a un Sahel saben cómo ponen ese aire acondicionado, eso está heladísimo, pero yo estaba sudando todo, mi cuerpo estaba empapado en sudor, y yo solamente sentía una frescura solamente en mi rostro, ¿verdad? Y yo estaba llorando y lloraba como un niño. Nelson, yo levantaba la mano y mi hijo le hacía así. Ese era el papá que tenía mi hijo. Y en ese Sahel yo le pedí perdón a Dios por tantas cosas. Levanté la mano el 95% de las veces que este hombre que estaba ministrando decía que la levantáramos. Y llega el momento en el que pregunta a él que levante la mano el que tiene problemas de drogas, dice. Yo ya había aceptado, ya sabía que no era mi medicina, puesto que mi esposa, antes de casarnos, yo la senté a ella y le dije, he hecho esto, he consumido esto, le conté todo, porque no quería que el día de mañana ella se fuera a enterar por otra persona con qué clase de hombre se estaba casando. Y yo le dije, y hoy hago esto. Y como el amor es a veces tonto, ella me aceptó así. Pues en ese Sahel yo ya había aceptado que no era medicina, ¿verdad? Sino que ya sabía que lo que hacía era fumar marihuana. Cuando este hombre dice que levante la mano el que tiene problemas de drogas, entra un conflicto en mi mente. La persona que estaba ministrando era la que yo le estaba construyendo el salón de usos múltiples.
Y si yo levantaba la mano era que él se diera cuenta que yo usaba drogas. Y yo dije, capaz que mañana me sacan de la construcción del... Pero algo muy fuerte me sonó dentro de mi cabeza, Nelson, algo que me dijo, ¿qué pasa? ¿Estás con él o estás conmigo? Eso sentí yo en mi corazón. Y era Dios en ese momento. Yo levanté la mano, Nelson, en ese momentito el Señor rompió quizás unos 35 años de consumo de marihuana, 30 años, no te podría decir exactamente. Ese día acepté, este hombre se acercó a orar por mí junto con otros fraternos. Salí de esa charla hacia la habitación a buscar y a echarlo en uno de los baños del hotel, ¿verdad? Y a dejar ir el agua. Y comienza un proceso de transformación en mi vida que realmente es donde yo digo que, volví a nacer realmente, ¿verdad? Pero donde digo que es una vida completamente diferente. Lo primero que yo hice fue llamarle por teléfono a la mamá de mis hijos para pedirle perdón. Ella me dijo que ya me había perdonado, que quien necesitaba perdonarse era yo. Al mes hubo un Sahel de damas. Ahí estaba mi esposa ya en el Sahel de damas. No quería ir al Sahel porque ya sabía de lo que se trataba, pero fue un poco obligada por mí a ir al Sahel, y creo que también fue la mejor cosa que nos pudo haber pasado en la vida. Sí. Y comenzamos un proceso de transformación. Cuando yo llegué al Sahel me pusieron un gafete que decía un nombre de un capítulo que yo no sabía ni a dónde se reunía, pero cuando salgo del Sahel comienzo a buscar a dónde que se reunía ese, y comienzo a ir a ese capítulo, comienzo a servir, comienzo a dedicarle más tiempo a la lectura y a aprender de las cosas de Dios. Mi relación con mis hijos comienza a cambiar, mi hijo se convierte en mi amigo, mis hijas también, o sea, un acercamiento, comienza a haber una transformación, ¿verdad? Comenzamos con mi esposa a pedir por una iglesia, comenzamos a frecuentar una iglesia, encontramos una iglesia, y Dios restauró en las áreas de mi vida mi relación con mi exesposa, mi relación con mi esposa, con mis hijos. Dios me bendijo de una manera tal, Nelson, que para el cumpleaños de mis hijos, para una graduación de mis hijos, para una Navidad, nos podemos sentar en una misma mesa, mi esposa al lado mío, mis hijos aquí, la mamá de mis hijos en la misma mesa, ¿verdad? Yo pues no puedo decir que ellas son amigas porque sería mentira, pero se hablan con amabilidad y todo lo demás. Mis hijas frecuentan mi casa. Comienza el Señor a restaurar todas las áreas de mi vida, excepto el área económica. Después de que yo había ganado proyectos de cifras importantes, comienzo a caer en una situación económica muy complicada. Ya me metí a servir en el Comité de Sahel. Creo que soy la única persona en el Comité de Sahel que soy metido, porque a mí nadie me invitó, sino que yo dije, yo quiero y voy a ir, y aquí estoy. Y entonces no me invitaron, no fue muy del agrado de Danilo, que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Porque ya conocemos el amor característico de Danilo. Sin embargo, es un gran mentor, un gran hombre. Y me quedo en el Comité de Sahel y comienzo a servir, pero no tenía ni para pagar los desayunos del capítulo. Y así va mi vida. Comienzo a servir en la iglesia también, ¿verdad? La iglesia donde Dios me sembró. Y comienzo a sentirme realmente feliz, restaurado en mi vida, pero la situación económica, como tú comprenderás, un hombre que no le puede dar de comer a sus hijos, ¿verdad? Llegué al punto de que mi esposa me hacía un cheque para que yo se lo diera a la mamá de mis hijos. Esa es la esposa que Dios me dio, una esposa que ha sido un ancla para mí, un ancla para no seguir perdido. Claro, yo sé que es Dios el que está obrando a través de ella, ¿verdad? Porque no le quiero dar los méritos solo a ella, sino que se los doy a Dios, pero la mandó a ella. Y bueno, comienzo a orarle al Señor, a decirle que por qué cuando andaba en el mundo me daba proyectos de sumas importantes, y ahora que estaba sirviéndole no tenía pero ni para comprar una Coca-Cola. Y no oía ninguna respuesta. Solamente un silencio total. Comencé a caer en un estado quizás de depresión por esa imposibilidad de darles a mis hijos, y comencé a orar al Señor y a decirle que me quería morir.
Le decía que me quería morir, sabía que no podía atentar contra mi vida porque sería despreciar el amor de Dios hacia mí. Pero yo le pedía a Él que me quería morir, que si mi tiempo se había terminado, le decía yo a Dios. Un sábado, Nelson, orando, casi a medianoche del sábado, muy deprimido, le decía yo a Dios: Dios, quiero morirme, llévame. Si mi tiempo se terminó, si no voy a poder proveer a mis hijos, no podía pagarles ni el colegio, Nelson, nada. Fueron más o menos 3 años, 4 años que yo pasé en ese desierto, 3 años. Y me fui a acostar. A la mañana siguiente me levanto para ir a la iglesia donde Dios nos puso el corazón ir. Está a 250 pasos de mi casa, me voy caminando. Generalmente me voy yo primero para ir a agarrar un puesto cerquita y luego pues llega mi esposa. Cuando salgo del pasaje a donde vivo, le iba diciendo a Dios: Señor, quiero que hoy las palabras que ese mentor va a dar en la iglesia sean para mí. Quiero escucharte a ti, por favor, responde mi oración. Y veo a un joven atravesando al otro lado de la acera, caminando con su Biblia en la mano, bien afanado, caminando hacia la iglesia. Y le dije: Señor, si mi tiempo se terminó, solo necesito que me des el tiempo para trasladar la dependencia que mis hijos tienen de mí, trasladársela a ti. Ese es el tiempo que necesito, Señor, si mi tiempo se ha terminado. Y algo maravilloso pasó ese día en la iglesia. Este mentor que estaba dando su charla en la iglesia comienza a hablar como cualquier domingo, pero hubo un momento como al minuto 10 que de repente se detuvo y dijo él: acabo de acordarme que el Señor puso en mi corazón anoche que orara por alguien que está aquí, pensando que su tiempo se terminó. Usó exactamente las palabras con las que yo le había orado al Señor. En ese momento, Nelson, me quebranté. Ese día fue tan especial, o quizás más, que el día de El Sahel, porque ese día yo sentí una respuesta directa de Dios. El cielo no se había abierto para hablarme como lo hacía en el Antiguo Testamento, pero me estaba hablando a través de este hombre. Y no bastó eso, Nelson, sino que terminó, oró 30 segundos y lo vamos a aprovechar y vamos a restaurar tiempo para todos aquí en la iglesia. Oró 30 segundos, una oración sencilla, pero nomás termina de orar, se me queda viendo y me dice: usted, sí, usted párese, me dijo. Y me paré. ¿Cómo te llamas?, me dijo. Fernando Ramos. Y yo ya estaba llorando. ¿Vos pensás que tu tiempo se terminó?, me dijo. Dios pone en mi corazón que 40 años te va a dar más de vida y que no sé qué es lo que le estás pidiendo, pero que ya te lo va a dar. Nelson, ese día mi mood cambió. Tú me preguntabas antes de ese día: Fernando, ¿cómo estás? Bien, Nelson, estoy bien. Después de ese día yo decía: estoy bien, bendecido, prosperado y en victoria, como ese es el eslogan de mi iglesia. Y comienza esa transformación. Comencé a hacer mis presupuestos con una fe diferente, pensando diferente. Claro, no cambió de la noche a la mañana la parte económica, porque pasaron 3, 4 meses antes de que el primer proyecto saliera. Fernando, dicen que los no de Dios son tan buenos como los sí de Dios. Porque uno dice: no me escucha. No. Probablemente nos ha estado hablando, nos ha estado tocando la puerta, y algunas veces por cualquier razón, porque somos humanos, somos imperfectos, no escuchamos las advertencias de Dios. O sea, además Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus propósitos. Nosotros como humanos algunas veces queremos que sean nuestros tiempos y nuestros propósitos. Dios, si yo te estoy sirviendo, merezco tu bendición. Momento, hijo, todavía no es tu tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está terminando de hacer Dios? Está con el martillo, lo tiene a uno en fuego y lo está formando todavía, ¿verdad? Y no me lo tomen religioso, tómenme lo espiritual. Nos está formando, ¿verdad? Con dolor muchas veces. Así como yo dije en un segmento que hay veces que se pone los guantes y nos trata con manos de seda, otras veces necesita otras formas para forjarnos. Y Dios, yo quiero suponer,
¿verdad? Que probablemente esté equivocado, dijo, este hombre es constructor, este hombre sabe lo que significa hacer por partes, que hay que hacer primero los cimientos, que después hay que hacer las columnas, las paredes, los techos, los acabados. Él es constructor también, es constructor de vidas, ¿ya? Es constructor de vidas. Yo solo me acuerdo porque en ese Saed del que tú estás hablando, ahí estaba yo. A mí me dio pena levantar la mano también, porque también esa persona, yo había trabajado 30 años con él, ¿verdad? La parte que más me encantó es quemar al hombre viejo. Es simbólico quemar al hombre viejo. Y algunos tienen un proceso que es de 2-3 días, que el Espíritu se los cambia completamente. A otros no. Dios les dice, a ti te va a tomar tanto tiempo, hijo, pero son los propósitos de Dios, ¿verdad? Hemos terminado el tercer segmento, regresamos en un par de minutos, no se olvide, las redes sociales, regresamos en un par de minutos, ya volvemos. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba. Bienvenidos al cuarto y último segmento de nuestro programa La Mejor Noticia. Siempre se nos va el tiempo volando porque, son tan lindos los testimonios. En el programa de hoy tenemos a Fernando Ramos, que nos estaba contando, terminando el segmento anterior, que él fue a una reunión, fue con su esposa y que la persona que dirigía esa reunión dijo que si alguien necesitaba algo, luego se refirió directamente a él y le dijo, Dios te manda a decir esto, esto y esto otro. Y en este segmento vamos a retomar cómo fue esa reacción, cuánto tiempo tomó y qué circunstancias pasaron entonces, Fernando. Bueno, comienzo a hacer mis presupuestos de una manera diferente, con un pensar diferente, con un corazón diferente. Y comienzo a servir más profundamente en la fraternidad, ¿verdad? Me recuerdo que íbamos para Chalatenango a prestar un servicio, nos íbamos a ir viernes, íbamos a regresar sábado, a dar unas capacitaciones con el comité de Sael, pero yo no quería ir porque no tenía dinero para la gasolina y no tenía dinero para la comida. Y uno de mis fraternos más queridos, que ya está en las manos de Dios, ya Dios lo llamó a su presencia, don William Lemus, Fernandinho de Oliveira dos Santos, me decía él a mí, de cariño. Me decía, vamos hombre, mire, ponga usted el carro, me dijo, yo pongo la gasolina y la comida. Y así usted no se siente que no pone nada, usted pone el carro. En Aguilares estábamos almorzando cuando me cae la llamada y me dice un cliente, venite ya, que aquí te tengo el cheque para construir una casa en Santa Elena. Yo le dije, si querés llego el lunes, hoy no puedo. Aquí en Fraternidad entendí cuáles son las prioridades. Yo iba a servirle a él y yo había puesto todas mis cosas en las manos de él
y no iba a cambiar mis planes por un cheque que me iban a dar, aunque lo necesitaba. El lunes me dan un cheque, comienzo a construir una casa en Santa Elena y comienza un cambio económico en mi vida, no a ganar lo mismo que ganaba antes y no a ganar los mismos proyectos que hacía antes. Mi fe está puesta en que eso regresará. Pero hoy tengo lo necesario para vivir tranquilo, no me hace falta el trabajo, ¿verdad? Lo que voy a decir ahorita realmente no es para vanagloriarme yo, sino que para que podamos ver la misericordia de Dios en los hombres. Después de que recibía un cheque después de que yo recibía un cheque para dárselo a mi exesposa por parte de mi esposa, un año después de haber comenzado a construir esa casa en Santa Elena, Dios nos dio la bendición de poder estar, mis 3 hijos, mi esposa y yo, 20 días en Europa. Esos son los cambios que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, ahora entiendo que yo no soy el dueño de la empresa. Ahora entiendo que yo soy el mayordomo de esa empresa que le sirve a Dios. Y que únicamente yo me tengo que convertir en el que va a fluir la bendición a través de mi empresa, a través de las personas que trabajen para mí, a través de los clientes. Va a fluir esa bendición. A comenzar a hacer las cosas en orden y completas, como decimos en los Scouts, porque yo fui Scout por muchos años, director de la Asociación Scout del Salvador por 4 años, ad honorem. Y entonces entiendo que el servirle a Dios no solamente es en la iglesia, en la fraternidad, sino que es en cualquier lado, en la parada de buses, en la entrada de un ascensor, a donde sea, poder contar un poquito de las maravillas, Nelson. Y de ahí en adelante he comenzado a recibir una serie de bendiciones. Me enfermo, esta enfermedad fue antes de que comenzara a tener trabajo. Me enfermo, me diagnostican con diverticulitis aguda en el colon sigmoide, con un inch grado 2, una pelota de pus como del tamaño de mi puño en el sigmoide, sin trabajo, sin dinero. Me voy al Seguro Social, me estaba atendiendo en emergencias un hermanastro de mi ex esposa y me dice, mira, ya andas con fiebre, no te puedo dejar ir, te voy a ingresar de emergencia para que te operen. Y yo, no tengo cama, me dijo, te voy a dejar en esa cama del pasillo. Y yo, no, Henry se llama el doctor, no hay de otra. Mira, Nelson, estando ahí me suena el teléfono, era mi compadre, mi mejor amigo, tengo 2 mejores amigos a los cuales amo mucho, no menciono sus nombres porque no debemos de mencionar nombres, pero ellos saben a quiénes me refiero. Me llama por teléfono y me dice, compadre, ¿qué le pasa? Me dijo. ¿Por qué, compadre? Le digo yo. Vos estás enfermo, me dijo. ¿Y vos cómo sabés? Le dije yo. ¿Y a vos qué te importa? Me dijo él. ¿Qué es lo que tenés? Fíjate que estoy aquí en el Seguro Social, Espérame, me dijo. No te ingreses, me dijo. Dame 20 minutos. Yo sinceramente, Nelson, pensé que no me iba a responder la llamada. A los 20 minutos me llama y me dijo, ya te incluí en el seguro de tu esposa. Mi esposa trabaja para una empresa de ellos. Y andate al hospital que querrás y que te operen. ¿Por qué esa llamada en ese preciso instante? Era porque Dios usó a esta persona para... Nosotros ya habíamos intentado meternos al seguro y nos habían dicho, mire, 18 meses tendría que estar metido en el seguro para que le cubra, ¿verdad? Total que me opero, la operación programada para 2 horas, me iban a quitar el sigmoide, la operación se alarga a 8 horas, me quitan el colon descendente, la mitad del transversal, me quitaron la mitad del intestino grueso en una operación de 8 horas. En la madrugada sale el doctor con mi intestino en una bandeja, donde estaba en la sala de espera, estaba mi esposa, mis hijos, mis primas, mis hermanas, la mamá de mis hijos en esa sala, y sale con mi intestino y le dice, la operación llegué a extirpar hasta donde lo que parece ser un cáncer, se ve como cáncer, huele a cáncer y por eso nos extendimos. Mandaron a biopsia, Nelson, mi pedazo de intestino, por la gracia de Dios no era cáncer. Dios me regaló un intestino nuevo en ese momento. Bueno, mis amigos me decían de apodo Pato, porque solo en el baño pasaba, pues ahí nos estábamos acordando de una anécdota con Domingo hace un momentito. Y desde ese entonces puedo comer lo que sea. Mi intestino es un intestino nuevo completamente. Amén.
Y así es como comienzo a ver la mano de Dios en mi vida, comienzo a reconocer la mano de Dios, porque yo sé que Él ha estado conmigo desde chiquito. Quiero regresarme muy atrás de mi testimonio y contarte que yo a veces me iba a las 6 de la tarde a la Tutunichapa y ahí me quedaba en la cuneta de la Tutunichapa y me iba de ahí a las 5 de la mañana. Y nunca me pasó nada. Solamente Dios protegiéndome. Y con trabajo, Nelson, porque cuando hacía eso era cuando yo hacía proyectos. Así Dios me cuida. Puedo contar otra también. Hace poco, pues, me diagnostican con una enfermedad coronaria, ¿verdad? Tenía obstrucciones del 70%, 60% en las arterias del corazón. Me dicen, no es una operación de emergencia porque no estás infartado, da gracias a Dios que no estás infartado, pero sí te tenés que operar en el próximo mes. Comienzo a pedirle al Señor que bendiga las manos del médico, que provea, porque el seguro nos iba a cubrir, pero necesitaba yo un 20% de una operación de aproximadamente $18,000. Comienzo a orar porque si Dios decide llevarme, pues que por favor proteja a los míos. Nunca oré por sanación. Llega el 7 de septiembre, que por cierto coincide con el cumpleaños de mi mejor amigo y un día después del día de su cumpleaños. Sí. Y me ingreso al hospital para que me hicieran un cateterismo en el cual me iban a colocar 3 stents. Una operación programada para 2 horas, 2 horas y media, dura 30 minutos. Porque cuando llegan a mi corazón con el catéter, las obstrucciones ya no están. Las obstrucciones que tenía de un 70% están ahora en un 5%, en un 10%, pero para un joven de 25 años como yo son más que normales. Tengo 55 años, son más que normales. Y la doctora sale asombrada. Yo pues sedado, no entendí qué había pasado. A la mañana siguiente llega la doctora a mi cama a decirme que no entendía qué había pasado, que era la primera vez en 35 años de ser cardióloga que no coincidían todos los exámenes, porque me hicieron un examen de perfusión nuclear, me hicieron un angiotac coronario, me hicieron un montón de dinero en exámenes, Nelson. Así lo quiero ver. Y ella dice, nunca en mi vida no había coincidido los exámenes con el resultado. Veo la mano de Dios ahí. Y quisiera terminar cerrando algo que dije al principio relacionado a mi madre. El último Sahel presencial antes del encierro de la pandemia, yo no quería ir porque no se me había asignado un servicio. Pero sentía una carga, Nelson, de ir al Sahel como pocas veces he sentido esa carga. Y yo le decía, Señor, pero yo no tengo nada que hacer. ¿Para qué? Le decía yo. Para no hacerte largo el cuento, para el Sahel. Cuando llego al Sahel, comienzo a estar en el Sahel como un participante más. A eso de las 6 de la tarde me llama el director de Sahel con su amor que le caracteriza y me dice, vos vas a dar la reflexión espiritual mañana en la mañana a las 5 de la mañana. Pero Nelson, le dice, se la has dado a César desde hace más de un mes. ¿Por qué me la querés dar a mí ahorita? César, vení, le dice, ¿por qué te quité la reflexión espiritual? No sé, Nelson. Y entonces, ¿por qué no sé, Danilo, ¿por qué me la estás dando a mí? Porque me da la gana, me dijo, que vos la des. Y el hombre salió a flote, el hombre, ¿verdad?, mundano, y le digo, vos lo que querés es hacerme caer en ridículo, le dije yo, a Danilo. ¿De qué te dijo? ¿De qué sentiste que tenías que hablar? Le dijo Danilo a César. Del perdón. Eso te dijo a vos, le dije yo todavía. A mí me podrá decir otra cosa en mi oración de aquí en adelante. Y me fui ya no fui a la siguiente charla y me fui a leer una plática de mi mentor de la iglesia. Y dije, esta la voy a hacer laica y no voy a decir palabras ahí, y esto es lo que voy a decir. Y comencé a estudiarla y a escucharla. Como a eso de las 11 de la noche tocan la puerta, ¿vea? Era otro servidor, me dice, mira, fíjate que en la habitación a donde ellos me habían dejado no hay cama. Y me dicen que aquí hay una. Sí, le dije, yo estoy solo en el cuarto, así que esta es la cama que hay. Comenzó a platicarme. Dios me regaló la nueva empresa que hoy tengo. No tenemos tiempo para que cuente la historia, sí, pero yo no gasté un 5 en hacerla.
después de que la otra empresa la había manejado ni siquiera con los pies. A mí me regalaron la empresa y le conté a él, fíjate que acabé de hacer una empresa nueva, me la regalaron, yo no hice ningún trámite. Mira, yo venía pidiéndole en el camino a Dios guía para sugerirle a uno de mis mejores amigos que le construya una casa, que él vive en Estados Unidos, me dijo, y quiere construir una casa, quiere invertir sus ahorros aquí, y yo tengo 4 ingenieros y 3 arquitectos en mi capítulo, y venía pidiéndole a él cuál de todos ellos, y yo ni siquiera soy del capítulo de él, y me dice, a vos te voy a recomendar. Bueno, para no hacerte largo el cuento, me acuesto, ya había estudiado la charla y comienza en mi mente, ¿y qué no del perdón es? Pues es que del perdón es que tenés que hablar, ¿vea? Y yo, ¿qué pasa? ¿Vea? ¿Qué pasa en mi cabeza? Y comienzo a la 1 de la mañana, ¿qué significa perdón? Estudiar en el teléfono. A las 5 de la mañana estaba en la playa con el megáfono, comenzando a hablar del perdón. Tenía 20 minutos. 5 minutos habían transcurrido, Nelson, cuando comienzo a llorar como un niño y comienzo a sentir que la muerte de mi mamá no había sido mi culpa, que yo me estaba perdonando en ese momento. Y al final el ministrado era yo, o sea, Dios quería para mí ese perdón que yo no podía, que yo no podía recibir de mí, lo recibí ese día de Dios hablando de Él en ese momento sobre el perdón, y salí de ahí sabiendo que a los 17 años, que es la edad a la que mi madre murió, yo tenía 17 años, no era mi responsabilidad, y ese día Dios me lo aclaró clarito en mi corazón. Y luego salgo, 3, 4 días después de eso, cierran el país completamente, no podíamos salir. Comenzamos a hablar con este hombre que me llamó de Miami, comienzo a hacerle los planos, comenzamos a discutir el diseño a través de las plataformas que hoy tenemos a la mano. Y cuando abren el país, nuevamente salgo a construir esa casa, Nelson. Cuando todo el mundo estaba con problemas de trabajo, cuando todo el mundo estaba tronándose los dedos, yo salgo a construir una casa que no es porque la haya hecho yo y la haya diseñado mi hijo, porque hoy mi hijo es el representante legal de la empresa, a raíz del desorden que yo tenía. Pero hoy todo lo estamos tratando de poner en orden. Sé que es un proceso que no es de la noche a la mañana, como tú dijiste. Hay cosas que Dios me las pudo quitar de un día para otro, pero hay otras que todavía vamos ahí cada día le digo, Señor, aunque sea del gruesor de un cabello, quiero acercarme cada día más a ti, y yo creo que me lo está cumpliendo, Nelson, porque se me cae el pelo. Y hay que tomar en cuenta otra cosa, que muchas veces Dios quiere que nosotros seamos ejemplos para otra persona. Entonces dice uno, pero ¿y me va a hacer sufrir? No, te estoy usando, hijo, para el bienestar de otras personas, así como otras personas que tú lo dijiste hace un momento, fueron referencia en tu vida. Al fin y al cabo, nosotros le entregamos nuestra vida a Dios y que Él administre como Él lo crea, porque es la mejor forma en la que va a lograrse los resultados que Dios quiere en tu vida, la de tu hijo, de Caro, de las niñas lindas que tenés, las gemelitas y todo lo que te rodea. ¿Se acuerda que usted me llevó a traer a mi esposa, a mi ex esposa al hospital cuando dejamos a mis hijas? Sí, no, nosotros, aquí el testimonio, podemos hacer 2 programas, siempre que estamos cerrando el último segmento hacemos una oración, la tenemos en video, y siempre le pedimos a todos ustedes que se tomen de las manos y que tomen una actitud de oración. Yo voy a repetir en un tono muy bajo la oración, si ustedes la pueden hacer en su casa, por favor, los invitamos a que lo hagan. Por favor, pongan la oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Creo que moriste en la cruz para limpiar mis pecados. En este momento, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames, yo pueda responder. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por habernos sintonizado. Le doy
30 segundos, un minuto, porque ya nos pasamos de tiempo, a Fernando Ramos para que les dé unas palabras de despedida en nuestro programa de hoy. Por favor, Fernando. Gracias, no, muchas gracias. Realmente invitarlos que se den la oportunidad de abrirle las puertas de nuestro corazón a Dios para que Él comience a hacer esa transformación. Los invito a frecuentar los capítulos. Hay un montón de capítulos. Mi capítulo es El Pescador. Nos reunimos los jueves a las 7 de la mañana en el Pollo Campero de la Fuente Luminosa. También los quisiera invitar al encuentro, ¿verdad? Que es en el Círculo Deportivo los martes a las 7 de la mañana también. Y como dicen en algunos capítulos, ¿verdad? Asista 3 veces. Y si no le parece, pues se puede llevar de regreso sus pecados y no hay ningún problema, ¿verdad? Agradecido contigo, Nelson, por invitarme y principalmente con Dios por darme la oportunidad ahora de ser ejemplo para mis hijos, ¿verdad? De constituir una gran familia, y entendí ya que la respuesta era: si te daba las bendiciones, ibas a volver a la porquería de donde yo te quería sacar. Amén. Así que me hizo pasar por ese fuego que tú dijiste para cambiar. Que Dios los bendiga, y hoy me puedo considerar de la gente más feliz de la tierra. Amigos, muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos en una semana en el programa La Mejor Noticia, donde venimos los hombres más felices de la tierra. Hasta entonces. Somos la gente más feliz de la tierra.